Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Jorge, bienvenidos a este nuevo tutorial de Android. Bueno, que de hecho es un tip en Java para Android. Y es algo que creo que va a servir muchísimo y tiene que ver con el SQLite de Android. Ok, tradicionalmente cuando nosotros creamos una base de datos interna de una aplicación Android, lo que nosotros hacemos es que creamos un helper. Ok, y ese helper es algo muy parecido a lo que ustedes están viendo aquí. Tenemos una clase que extiende a SQLite OpenHelper. Y por cierto, si tienen alguna duda, siempre pueden revisar mi primer tutorial de SQLite en Android para que entiendan un poco de cómo va todo esto. Básicamente, el punto es, tenemos un constructor donde vamos a crear la base de datos, se pasa un contexto, el nombre de la base de datos, versión, etcétera, ¿ok? Y aquí donde dice onCreate, cuando creamos la base de datos, y esto es algo que tiene que ver mucho para aumentar la escalabilidad, colocamos sentencias SQL para crear tablas, las tablas de nuestra aplicación, una tabla de usuario, una tabla de registros, una tabla de productos, etcétera, ¿ok? El problema está en que por lo general cuando vamos a crear esas tablas siempre tenemos en algún lado una variable que es como digamos SQL create tabla usuarios, ¿no? Es una variable con un nombre exageradamente grande y de hecho no es lo ideal, pero digamos que en algún lado está esta variable y esa variable tiene un valor como create table usuarios y luego tiene una serie aquí de parámetros como un ID, un nombre que es text, etcétera, ¿ok? Más o menos es como va tradicionalmente. Ahora, lo que quiero hacer en este tutorial para que su aplicación sea más escalable, porque al final terminamos construyendo una variable casi a mano, es construirla dinámicamente. ¿Cómo va eso? Bueno, podemos tener un objeto, en este caso yo he creado una clase que se llama query y tiene un método llamado create. Entonces vamos a hacer una query o una sentencia SQL. Bueno, no es una query realmente, le puse query porque así se me ocurrió ponerle al objeto, pero más que nada te genera una sentencia en SQL en el cual le pasas una clase, un objeto y te va a generar cuál es la sentencia SQL para crearlo en la base de datos. Por ejemplo, aquí tengo un proyecto en Java donde tengo el mismo objeto y básicamente tengo una clase llamada user. El usuario naturalmente tiene algunos atributos como es el nombre, la edad, el correo, la dirección. Ahora, esto que está aquí, estos atributos que se ven aquí que dicen field como prefijo, tienen un prefijo. Le he colocado este prefijo y los estoy manejando como constantes para poder tratar estos atributos como los campos que tendría su equivalente en la base de datos. Entonces, si yo ejecuto este programa, me va a sacar, por ejemplo, cuál es la sentencia create de la user.class. Vamos a, por ejemplo, ok, tenemos nombre, edad, email, dirección, apellido. Y estos que tienen un field los va a transformar en lo que viene siendo la sentencia que de hecho ya está aquí abajo. De hecho ya se puede ver. Si lo voy a agrandar, bueno, ahorita lo estoy corriendo otra vez, pero si lo agrando un poco, aquí se ve create table user y luego tenemos id integer, primary key, no sé qué, automatic auto increment, nombre, edad, etcétera. Entonces, esto que ven aquí es, por ejemplo, lo siguiente. User viene siendo el nombre de la clase, que es lo que ven aquí. Luego aquí vemos un id. Luego vemos nombre, que viene siendo este nombre. Luego la edad, que es esta edad. Email, dirección y apellido, que son estos. Y si yo digo, por ejemplo, bueno, voy a crear otro campo, voy a quitar un campo, en este caso voy a quitar el apellido y ejecuto el programa y me va a quitar el apellido de la sentencia que está creando, nomás llega hasta la dirección. Entonces, como pueden ver, pueden alterar cómo crean la tabla o incluso pueden cambiar en vez de nombre, digamos que aquí puedo poner nombre y un bajo completo en lugar de nombre. Entonces voy a darle play a esto y esto lo que permite es que solamente cambiando los atributos de la clase, aquí lo pueden ver, podemos como refactorizar las sentencias SQL que se empiezan a crear ahora para nosotros poder venir al Android y decir, bueno, voy a crear una query y la query va a ser tal, ¿no? O incluso cuando voy a hacer el upgrade, vuelvo a utilizar este método para que vuelva a hacer un update en las tablas. Es mucho más sencillo, es mucho más rápido.
Y en este caso, para el tema del create, como va lo siguiente: me voy aquí a mi objeto query, que es este. Vamos a hacer más espacio aquí. Y básicamente, bueno, aquí, ¿qué estoy definiendo? Estoy definiendo un objeto. Además, todo esto vamos a crearlo desde cero. De hecho, aquí está un poquito incompleto, porque si se dan cuenta, estoy como que hardcodeando el texto. Todos son de tipo text. Vamos a hacerlo un poco más interesante. Lo voy a hacer desde cero, ¿ok? Para que veamos cómo vamos a crear esa query automáticamente, y luego la vamos a poder utilizar donde nosotros queramos, ¿ok? Entonces, lo primero que necesitamos es pensar en cuál es la sentencia SQL que nosotros queremos crear, y que al final es la que vamos a pasar aquí al handler del SQLite OpenHelper, para que podamos tener esa tabla creada, ¿ok? En este caso para el create. Ahora, lo primero que necesitas es tener una clase que sea como un modelo del cual vayas a crear esa sentencia. En este caso, el modelo user es una clase que tiene algunos atributos, pero los campos que yo voy a crear en la base de datos, en la tabla correspondiente, los estoy nombrando con un prefijo. En este caso se llama field. Pueden poner el que ustedes quieran. Pueden poner, por ejemplo, vamos a decir que vamos a colocar aquí, en lugar de field, vamos a poner, no sé, campo. O pueden poner, no sé, llave o key, o lo que ustedes quieran. Yo en este caso voy a poner a propósito field, ¿ok? Porque es el prefijo que quiero utilizar. El punto es que este prefijo sea fijo y que sea como una nomenclatura para que ustedes traten sus clases, al menos con estos atributos, en su proyecto, ¿ok? Entonces yo me voy a query, y query es el objeto que me va a crear la sentencia. Naturalmente voy a tener aquí una variable que se llama campo prefix, es field, ¿ok? Entonces yo voy a buscar el prefijo field para poder saber cuáles son los campos que voy a utilizar para crear esa sentencia. Otra variable que he creado es es un attribute ID, que básicamente es como es el hardcodeo, pero bueno, que puede ser muy estándar para crear el atributo -id, o sea, el ID, pero numérico y como llave primaria, y que se incrementa automáticamente. Entonces eso es como algo que yo quiero poner por default. Lo puedo dejar así si piensan manejarlo en su proyecto. Si no, lo pueden cambiar o lo pueden quitar. Ese es opcional enteramente. Y luego vamos a crear ya un método, en este caso el método para generar la sentencia create. Lo que se va a pasar como parámetro es un objeto de tipo clase, ¿ok? Yo le he llamado ese parámetro clase modelo. Y básicamente la forma en la que se pasa es utilizando, mandando a llamar una clase, en este caso user, que es mi clase user que está aquí, .class. Y eso va a pasar la clase de usuario como tal, como el objeto de clase que es, no como una instancia, sino como una clase. Ahora, eso es muy importante. ¿Por qué necesitamos la clase? Porque de la clase nosotros podemos obtener los campos declarados, estos atributos que están aquí. Ahora, para obtener los atributos, lo que yo necesito hacer, y para generar sentencias como estas que ven aquí, que es si es como se ve una create table, lo que tienen que hacer es utilizar un objeto que se llama field. El field es un campo, y existen varios fields ahora sí que en toda la librería de Java. Vamos a utilizar java.lang.reflect. No se preocupen, esto también está en Android, y lo puedes importar así nada más. Ahora, el field, vamos a crear campos, que va a ser un arreglo, y lo que yo quiero hacer aquí es que esto va a ser igual a modelo, que es la clase que estamos pasando, .getDeclaredFields, ¿ok? Entonces esto va a ser como los campos declarados en la clase. Ahora, eso es lo primero. Otra cosa que tenemos que hacer es obtener, por ejemplo, cuál es el nombre de la clase. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, el nombre de la clase va a ser igual a modelo.getSimpleName. Esto es muy importante. GetName te va a regresar el nombre con todo y el package donde se encuentre. Si estás en Android, te va a regresar con el nombre que tengas de tu package, punto no sé qué, punto user, ¿no? Entonces es muy importante eso también. Tiene que ser getSimpleName para que sea el nombre, por ejemplo, que viene aquí, el public class tal. Eso es lo que te va a regresar, y por eso tiene que ser
simple name. Entonces get simple name, ya tenemos el nombre de la clase. Ahora, otra cosa que es un estándar y que de hecho, como pueden ver aquí, no lo hice del todo bien, es que cuando creamos la tabla, las tablas por estándar es mejor que estén todas en minúsculas. Entonces aquí el user, ven que user es la U mayúscula, porque normalmente las clases en Java tienen que tener por estándar y por buena práctica la primera letra en mayúscula. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a convertir eso en algo minúsculo. Entonces voy a colocar nombre clase, va a ser igual a nombre clase punto, y aquí dice un método que se llama toLowerCase. Entonces ya vamos a tener esto en minúsculas. Lo pueden hacer así, o pueden directamente, cuando tengan el nombre simple, utilizar el método toLowerCase para que en una sola línea de código ya quede hecho este proceso. Ya tenemos ahí el nombre y los campos como objeto de tipo campo. Ahora, ¿qué onda con la query? ¿Cómo empezamos a crear? Hay partes que son muy parecidas. Por ejemplo, el inicio de la query va algo más o menos así: create table espacio. Bueno, ¿qué va después del create table? El nombre. Entonces vamos a colocar más nombre de la clase y ya tenemos esta parte que se ve aquí. Ya tenemos de user a create table user, o la clase que estemos metiendo, y luego vamos a colocar un paréntesis, ¿ok? Paréntesis. Al final también es importante saber que se termina en paréntesis. Entonces vamos a colocar al final aquí query más igual paréntesis de cierre, ¿ok? Entonces en este punto, con estas líneas de código, ya tenemos lo que vendría siendo esto que ven aquí: create table user, abre y cierra paréntesis. Falta lo del medio, y es ahí cuando vamos a evaluar nosotros los campos que están en la clase, estos campos que están aquí. Lo que voy a hacer ahora es un for each. Voy a agrandar esto un poco para que lo podamos ver algo mejor. Vamos a agrandar acá y agrandar acá. Ok, lo que voy a hacer ahora es un for each, y el for each en Java es más o menos así: for, luego vamos a colocar un objeto, que es el objeto no en arreglo sino en singular, por ejemplo el campo actual, dos puntos, y vamos a estar iterando un campo actual dentro de el arreglo de campos que está acá arriba. Entonces aquí voy a colocar campos. Del lado derecho va el arreglo que queremos iterar, y del lado izquierdo el objeto que va a estar iterando dentro de ese arreglo. Entonces vamos a colocar aquí el for, y ya vamos a estar buscando el campo actual. Ahora que ya tenemos el campo actual, podemos hacer varias cosas. Ahora vamos a llenar lo que está aquí adentro. La forma de hacerlo es que tenemos que obtener primeramente aquellos campos que utilizan el prefijo field. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a crear aquí una variable temporal que va a ser como el nombre del campo. Entonces voy a colocar aquí temp, va a ser igual a campo punto get name. Aquí hay un get verdad que es campo actual punto get name. Ok, el nombre va a ser, si me voy a user, va a ser esto. Este es el nombre, no es el valor, es el nombre. Field nombre, field edad, field dirección. Esos son los nombres de los campos: edad, nombre, porque estos también se van a llamar. Todos estos son get name, son el que sería get name, ese es el nombre. Entonces aquí voy a obtener el nombre, y luego necesito checar si contienen el prefijo field. Ok, entonces voy a decir, bueno, si temp, que es el string que está aquí actual, punto contains, y voy a utilizar campo prefix, que puede ser, en este caso es field, o pudiera ser campo. Entonces yo voy a buscar field como prefijo, que es el que tenemos en esta clase. Y si llega a ser así, entonces lo que yo quiero hacer, bueno, entonces ya puedo empezar a construir la query. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar query middle, así como que lo que está en la mitad de la sentencia, es decir, con los atributos y todo esto, es decir, esta parte que ven aquí, columna tipo y columna 2 tipo y todo eso. Va a empezar siendo así, o puede comenzar valiendo esto si es que nosotros queremos de alguna manera meter el ID en todo por defecto. Entonces voy a colocar el que está arriba, que va a ser attr id,
Y entonces lo que voy a hacer es, bueno, cada vez que yo le añada algo, yo puedo decir query middle más igual, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir campo actual punto get, ok, get null, y esto de hecho es un, me equivoqué aquí, punto toString, y esto me va a generar un error. ¿Por qué me va a generar un error? Bueno, porque se maneja una excepción que cuando no se permite el acceso al campo, bueno, no puedes obtener el valor, pero sí lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque estamos manejando constantes estáticas que no dependen de una instancia, entonces no hay ningún problema porque son públicos, de acceso público, son estáticas y son constantes. Entonces va a ser muy fácil obtener esto si lo manejamos así. Vamos a dejar este campo así y vamos a utilizar nada más un try catch para colocar ese error. Entonces el error va a ser illegal access exception y ya no vamos a tener ningún problema. Se va a añadir el campo actual, vamos a añadir también una coma. ¿Por qué? Porque ya hay un campo antes que vendría siendo el ID. Entonces, y siempre que se añada uno, bueno, siempre va la coma como antes de, para que se pueda ir acumulando sin ningún problema. Vamos a colocar así y vamos a añadir también el tipo, que puede ser, por ejemplo, texto. Entonces, actualmente, como pueden ver aquí, esto va a generar todos en puro texto. También podemos hacer una secuencia para identificar cuál es el tipo de datos que queremos obtener, pero vamos a dejarlo así por el momento, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí text. Ahora, ¿qué continúa? Ya se empieza a añadir todo, se acumula el query middle, y al final, o antes del final, vamos a decir que query más igual query middle, ¿ok? Y esto ya me va a dar a mí la sentencia. Si yo corro este programa, me debería de funcionar exactamente igual sin ningún problema. Vamos a ver qué pasa. Ahí está el resultado. Si yo cambio aquí el text y pongo, por ejemplo, integer, entonces me va a crear todos en puros integers. Vamos a darle aquí play. Y ok, todos son integers. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos ahora ya crear también cuál va a ser el tipo. Entonces voy a crear aquí una variable que se llame tipo, type, para saber cuál es el tipo de ahora sí que elemento que nosotros queremos evaluar. Vamos a crear la variable aquí arriba, string, o vamos a crearla incluso aquí adentro, string type, que ahorita no tiene ningún valor. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el tipo? Nosotros incluso podemos utilizar más prefijos para determinar cuál va a ser el tipo. Entonces vamos a decir que yo quiero que el nombre sea de tipo string, o de tipo, no de tipo string, vamos a decir de tipo text, ¿ok? Y vamos a utilizar los mismos de SQLite para que tengan sentido. Aquí vamos a colocar text y la dirección vamos a colocar también text. Entonces el único que es un integer es la edad. Pero ¿cómo vamos a utilizar esto que está aquí? ¿Ok? Vámonos de nuevo al query y justamente aquí, después de que ya validamos que es un campo, es un prefijo, vamos a hacer simplemente un switch case y vamos a declarar algunos casos. Por ejemplo, vamos a decir, bueno, si yo tengo aquí un switch donde quiero evaluar temp, que es el nombre del campo, ¿ok? Y vamos a decir case, en caso de que el temp, case temp punto, no, verdad, sí, cierto que esto es, no, me estoy equivocando, no sé por qué estoy pensando en un switch case, no, vamos a hacer un if, si el temp punto contains, y vamos a colocar aquí text, entonces, no, vamos a colocar aquí, por ejemplo, integer, vamos a decir, bueno, entonces en este caso, yo puedo decir que type va a ser igual a integer. Sí no me está quedando muy elegante el código como lo estoy escribiendo, pero es nada más porque sea una idea de cómo solucionarlo. Es más que nada por el tiempo, pero esto de integer es ideal que lo manejemos como con una constante. Pueden crear aquí un prefix integer o algo así parecido, lo pueden ver. Entonces contiene integer, entonces el tipo va a ser igual a integer y ya se pone integer. Si no, pueden decir, bueno, el type va a ser igual a text.
¿no? Por decir algo. Y digamos que aquí pueden hacer un encadenamiento de if-else. Por ejemplo, pueden decir un else if, perdón, un else if, y manejan algo más o menos así. Si el type temp contains, no sé, por ejemplo, date, o si digamos date, entonces van a decir que type va a ser igual a date, etcétera. Vamos a cerrar esto bien, que no está bien cerrado. Entonces, ya que tienen esto, y pueden ir colocando, y por defecto, si no encuentran ninguna coincidencia, va a colocar text. Es más, incluso si no coincide ninguno, va a poner text para que sea seguro. Pero bueno, si ya corren este programa, dado que estamos utilizando estos prefijos text, integer y text, vamos a obtener aquí abajo que es el que hardcodeamos. Luego tenemos aquí nombre completo, text, edad integer, email text y dirección text. Ya nada más tengo un pequeño error, que fue que me salió, no puse un espaciado. Vamos a colocar un espaciado para que no aparezca todo pegado. Le damos play y ya vamos a tener prácticamente nuestra sentencia SQL con los tipos de dato y todo lo que va a tener. Entonces podemos crear la tabla usuario con la ID, con el nombre completo de tipo text, edad integer, email text, y siempre que quieran modificar, simplemente modifican su tabla user, quitan campos, añaden campos y ya pueden modificar su tabla en cuanto a eso. Entonces eso lo van a hacer en el Android Studio, para que así, de esta manera, este código nunca lo tengan que mover. Esto les va a ayudar muchísimo a no tener que refactorizar tanto su programa. Y bueno, definitivamente yo creo que es una gran ventaja si quieren hacer su aplicación un poco más escalable. Ahora, por supuesto, ahorita solo vimos un método que es el create, es para la sentencia create que ven aquí, pero puedes hacer muchas más. Puedes hacer, puedes construir selects, puedes construir drop tables, puedes construir prácticamente lo que tú quieras. Y bueno, te va a dar mucha estabilidad en tu código cuando utilices métodos así. Entonces, amigo, eso, sé que el video quedó un poco largo, pero espero que te haya gustado el resultado. Espero que esto te pueda servir. Eso te va a ahorrar muchísimo cuando estés en aplicaciones grandes, y sobre todo que se les vaya a estar trabajando mucho tiempo, cambien de versión. Realmente sí te va a ayudar muchísimo a escalar la aplicación. Entonces, siendo todo, me despido con este tutorial que es un super tip, yo creo, de Java para Android, que te va a servir mucho, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.